El primer episodio de la quinta temporada de Media Salud. La verdad que para comenzar tenemos dos excelentes invitadas. Una de ellas es la licenciada Daniela Ríos, es presidente de GREDEF, diplomada en dermatofuncional y docente de la Universidad Católica de Cuyo en San Juan. Y además la licenciada Gabriela Mobrici, coordinadora de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Maimónides, también es docente de la misma universidad y de la Universidad Nacional de San Martín y asesora de práctica clínica de MedSystem Argentina. Bienvenidas chicas, un placer tenerlas con nosotras. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Hola, bueno, es un placer estar conversando con ustedes desde GREDEF y bueno, vamos a dar comienzo a la charla. En este caso me gustaría comenzar para que me explicaran un poco acerca de cuáles son los protocolos que existen y si hay protocolos específicos para la aplicación de fisioterapia dermatofuncional para mejorar la elasticidad cutánea en pacientes con flacidez posparto o por envejecimiento. Primero, es importante tener en cuenta que no es solo aplicación de fisioterapia, ¿sí? O como agentes físicos. Es interesante combinar varias cosas para obtener buenos resultados con algún tipo de trabajo manual, o, utilizar cosmecéutica, hacer tratamientos de la piel con varios agentes a la vez. Pero por excelencia en este momento, en lo que es flacidez, lo ideal es la utilización del ultrasonido focalizado. Sí, creo que en este momento es el gold estándar en tratamientos de flacidez. Eh, Obviamente se sigue utilizando la radiofrecuencia, se siguen utilizando muchas otras cosas, pero me parece que en este momento no hay competencia para el ultrasonido focalizado. Creo que es lo top. Sí, yo comparto un poco lo que cuenta Gaby y también es importante que esto del protocolo, ya no trabajamos tan estructurados, o por lo menos dentro de esta área. Yo siempre digo que dentro del área dermatofuncional o de la salud, 2 más 2 no es 4, ¿sí? Eso va a depender si esa flacidez es por un posparto, si es un envejecimiento, si es un fotoenvejecimiento, si es un envejecimiento crónico. Va a depender de muchas características, digamos, a las que está expuesto el paciente, externas, internas. Y como decía Gaby, hoy hablamos de un complemento, una integridad, ¿sí? De tratamientos. Podemos tener como principal tratamiento el ultrasonido focalizado, pero lo vamos a complementar en la misma sesión o un acompañamiento domiciliario, por ejemplo, con nutricosméticos que ayuden a los procesos de estimulación del fibroblasto. Puede ser también con el apoyo domiciliario a través de los cosmecéuticos. Entonces, hoy, y también podemos hacer como tratamiento principal el ultrasonido focalizado y lo complementamos tal vez con un dermapen o con un láser, siempre respetando los tiempos, digamos, evolutivos de cada tratamiento, pero es como un complemento y eso es lo que hace al rejuvenecimiento o a la actuación de mejorar la flacidez del paciente, ya sea en facial o en corporal. Lo que a mí me gustaría preguntar es sobre cicatrices hipertróficas, queloides, Ujú. cómo abordan para prevenir estas complicaciones en las cicatrices, sobre todo en aquellas personas con predisposición genética. Bueno, cuando uno ya sabe que el paciente tiene esa predisposición, eh, lo principal es, yo el término que uso es no molestar a la cicatriz. En la hipertrofia y en el queloide, en esa predisposición genética, hay un alargamiento de las fases de inflamación, de proliferación o de maduración, en la proliferación y la maduración más precisamente, en el proceso de cicatrización. Y el molestar esa cicatriz va a hacer que se prolonguen aún más y vamos a seguir alimentando esa hipertrofia o ese queloide. Entonces, lo ideal desde la prevención, cuando sabemos eso, es cuidar
la no tracción de la zona, que la zona no esté sometida a esfuerzos que ayuden a depositar más colágeno, la osteocompresión por ahí por más tiempo del que se utilizaría en otro paciente que no tiene esa predisposición, complementar con polímeros o planchas de silicona. Hay un montón de medios para poder prevenir y ayudar a ese paciente a que esa cicatriz termine su proceso antes y no se haga tan grande, tan patológica, ¿sí? Em, Siempre se lo puede también ayudar con las típicas cremas con corticoides y demás, pero lo ideal es agarrarlo antes, ¿sí? Ahora, cuanto más molestemos a esa cicatriz, cuanto más queramos hacer por ella y ponerle ácidos y agentes físicos y demás, más vamos a prolongar ese proceso y ese tiempo y peor va a ser el resultado. Otra cosa es cuando ya está instalado esa hipertrofia o ese queloide y ya el proceso terminó y nosotros queremos mejorarlo, ¿sí? Ahí sí utilizaremos láser de superficie, ácidos, corticoides tópicos, pero en el proceso previo, en el prevenir, lo ideal es no molestar a la cicatriz. Y tal cual. También podemos usar tecaterapia para disminuir la hipertrofia, por ejemplo, de las cicatrices, pero hay algo que es muy importante y que creo que están consumiendo mucho los pacientes es, puede ser una cicatriz durante, como comentaba Gaby, durante el proceso, o puede que el paciente venga previo a una cirugía, que ya tiene antecedentes, que ya se hizo otra cirugía y tiene una cicatriz queloide, entonces quiere prevenirla. Bueno, ahí trabajamos también mucho con la piel, ¿sí? Hidratando. Ustedes imagínense que tenemos que generar un ámbito donde ese fibroblasto, donde ese colágeno, ¿sí? Se pueda formar y que sea de calidad lo que formemos, ¿sí? Y no que haya una exageración en la formación, ni, bueno, y que por otros medios, por ejemplo, que molestemos demasiado o que estimulemos demasiado durante el proceso de cicatrización, eso se regenere o que aumente la regeneración. Pero también se puede trabajar nosotros trabajamos mucho los nutricosméticos, en el área dermatofuncional estamos manejando bastante eso, entonces saber qué nutricosméticos le podemos ofrecer a nuestro paciente para que mejore la calidad de la piel, qué cremas previas, ¿sí? Que no son las mismas que dice Gaby, que ahí tenemos cremas para la preparación, durante, ¿sí? Y después post, cuando ya está instalada la hipertrofia o la cicatrización queloide, ¿sí? Entonces, hoy podemos tomar al paciente desde el momento del proceso y después como una complicación final. Me gustaría que me explicaran un poco en cuanto a los nuevos tratamientos de medicina regenerativa. ¿Qué nuevos tratamientos dermatofuncional se estaban aplicando para rejuvenecimiento facial? Bueno, arranco yo. Siempre empiezo yo, después te dejo a vos. Sí, sí, sí. Y te voy complementando. Dale. Em, a ver, eh, yo que soy de unos cuantos añitos más que ustedes, yo era de la época que en la formación en kinesiología nos enseñaban a bajar la inflamación siempre, ¿sí? O sea, cualquier proceso que el paciente viniera era bajar la inflamación para bajar el dolor, para bajar... Bueno, acá arrancamos al revés, inflamemos, destruyamos para construir después. Así que, ¿qué se está usando muchísimo en facial? ¿Qué necesitamos? Necesitamos realmente regenerar ese tejido que ya está por ahí muy hipotrófico o atrófico. Necesitamos rellenar esos surcos, esas arrugas, esas estrías. ¿Con qué? Con microneedling, completando con algún producto, con un nutricosmético, con cosmecéutica, con microelectrólisis percutánea. Podemos completarlo con, bueno, con todo lo que sea con microagujas, con
inclusive radiofrecuencia con microagujas, con láseres fraccionados. Todos van a ir destinados a crear esas lesiones pequeñas, fraccionadas, respetando parte del tejido sano para acelerar el proceso de regeneración y cicatrización posterior, pero todas van a lo mismo, van encaradas a producir una inflamación controlada para lograr después una mejor regeneración de ese tejido, ¿sí? Pero hay varias técnicas que se están utilizando en este momento. eh, Todas tienen sus pros y sus contras, por supuesto, no nos vamos a poner a hablar ahora de cada una. Algunas son más prácticas, otras son más complicadas por ahí llevarlas a cabo o requieren más cuidados por parte del paciente, por lo tanto va a haber pacientes que no van a ser aptos para eso o no son técnicas que se pueden usar todo el año dependiendo del momento de la radiación ultravioleta que estemos pasando. Pero en sí muchas técnicas tienen que ver con esto, con parte de lesión fraccionada y crear una respuesta inflamatoria controlada. Dani. Sí. Bueno, en realidad no mucho más de lo que Gaby cuenta, que hoy trabajamos mucho con alternativas un poquito más invasivas y también es real que tal vez no rozo la edad de Gaby, pero sí en la universidad era como bajemos la inflamación. Hoy es nuestra aliada, ¿sí? Pero es muy importante rescatar esto de que la inflamación siempre tiene que ser controlada. Y cuando hablamos de la inflamación controlada o de todos estos tratamientos que Gaby mencionaba, como la radiofrecuencia fraccionada, como el Dermapen, un láser como el CO2, que generan microlesiones en la piel, tenemos que, tienen tiempo, ¿sí? Un tiempo que tenemos que respetar para volver a invadir la piel. Eso es muy importante y a eso le llamamos una respuesta controlada, ¿sí? O sea, va a haber una inflamación, pero todo el tiempo vamos a estar acompañando. Y otra de las cosas que es clave para el éxito de este tratamiento, porque nosotros podemos tener a nuestro paciente en el consultorio 1 hora bajo este tratamiento, ser muy perfectas digamos, en el uso del agente físico, es cómo preparamos la piel para ese tratamiento invasivo, ¿sí? Y cómo la acompañamos posterior. No es que el paciente viene y nosotros le vemos muchos fotodaños, mucho envejecimiento en el rostro, sos apto directamente para un láser fraccionado o una radiofrecuencia fraccionada. Hay que concientizar al paciente de los cuidados y prepararlo, ¿sí? Porque también, como son medios invasivos y generan una inflamación importante, puede que esa inflamación no nos juegue a favor. Entonces, nos pueden traer después acompañado de pigmentaciones, lesiones permanentes. Entonces, estos nuevos agentes físicos o la forma nueva en la que estamos incorporando el trabajo del kinesiólogo dermatofuncional, la verdad que tiene unos resultados fantásticos, pero es un todo, ¿sí? Es un antes, es un durante y un después, ¿sí? Y que la mayoría de los agentes físicos que Gaby recién nombró, sobre todo la radiofrecuencia fraccionada o el láser, tiene un tiempo que el paciente lo hace 2 veces al año, o sea, cada 6 meses, ¿sí? Porque es tanta la lesión que se genera que necesitamos un tiempo para la respuesta definitiva. Claramente que lo podemos acompañar al paciente con otras técnicas como peeling, hidratación, no es que no lo volvemos a ver al paciente, pero sí son técnicas que tienen como un tiempo y un respeto, digamos, que está muy acompañada también al proceso fisiológico de la cicatrización. Y si tuviesen que brindarnos una sugerencia en cuanto al tipo de preparación que recomiendan previo a realizarte alguno de estos procedimientos, ¿qué debemos tener en cuenta? Como así también, como mencionó Gaby, de la radiación ultravioleta. ¿Es más recomendable hacerlo algún tratamiento específico en invierno? Es recomendable poder hacerlo en invierno, ¿sí? Porque, como decía Gaby, este tipo de agente físico genera microlesiones en la superficie de la piel. Entonces, en verano, por más que el paciente no se exponga directamente al sol,
el mismo calor, la temperatura ambiental puede que genere, de esa microlesión se genera una microampolla. Entonces, y como son tal vez 2 veces al año, una vez al año, ¿sí? Es elegir la época del invierno. Pero nosotros podemos empezar a educar o empezar a tratar a ese paciente antes. Podemos tratarlo en el verano, ¿sí? Yo creo que hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de agentes físicos o de tratamientos, es la hidratación y la humectación. Vamos, por ejemplo, el láser o la radiofrecuencia, sabemos que trabajan con calor, y el calor deshidrata. Si mi piel ya está deshidratada y yo vengo y trabajo con radiofrecuencia, que no solamente me genera una microlesión en la superficie, sino me va a generar más deshidratación a nivel dérmico, ¿sí? ¿Qué tipo de estimulación voy a estar buscando si ya la zona donde estoy trabajando está deshidratada? ¿Sí? No, ahí puede que tengamos alguna complicación y terminemos quemando porque esa zona no está preparada para recibir esa energía. ¿Sí? Entonces, una hidratación a profundidad es una de las cosas que recomendamos y es parte del previo al tratamiento. Y otra cosa es algún producto que me mantenga, digamos, humectada e hidratada, sobre todo la capa córnea, la barrera epidérmica, ¿sí? Porque la microlesión se va a producir a nivel de la superficie. Entonces, si yo le doy a mi piel herramientas para que haya una buena cicatrización posterior, ¿sí? Voy a hacer va a hacer que esa cicatriz o lesión se resuelva mucho más rápido y sin dejar pigmentación postinflamatoria. No sé si Gaby querés agregar algo más. Sí, agregar lo que se necesita de parte del paciente, el compromiso del paciente y educar al paciente. La estética es salud, ¿sí? Esta especialidad de la kinesiología antes se llamaba kinesiología estética. Yo sigo hablando de los dinosaurios. Em, Era la kinesiología estética y tiene mucho que ver con la salud el poder educar al paciente y que el paciente entienda lo importante que es mantener la barrera cutánea, usar un protector solar todo el año, tener cuidados básicos. Y cuando hacen este tipo de tratamientos, requieren ese compromiso de decir, no me voy a exponer al sol, voy a usar la protección solar, voy a hidratar la piel, voy a tomar agua, requiere ese compromiso por parte del paciente para que los resultados sean óptimos y que esto quede registrado en el paciente para que en un futuro pueda incorporarlo a su rutina de vida y seguir cuidándose. ¿Sí? Esto de que la estética es salud es así. Realmente lo que uno lo piensa solo como estética y nada más, que es el cuidado de la piel, va mucho más allá y hay muchas patologías que empiezan por el no cuidado o por el descuido de no ponerse un protector solar todos los días, porque total estoy adentro en la oficina y estoy todo el día con una pantalla, por ejemplo, ¿sí? De la que también nos tenemos que estar cuidando y poner protección. Bien, justamente quería hacer una pregunta sobre lo que dijo Gabriela al último, sobre la salud y la estética. ¿Cómo se debe integrar la fisioterapia dermatofuncional en un programa de salud estética? Dame el origen de esa pregunta. ¿Por qué te surge? Por lo que dijo Gabriela recién, que lo estético es salud y viceversa. Entonces, me gustaría saber eso, cómo se integra y no cómo se puede integrar, sino cómo se debe integrar la fisioterapia dermatofuncional en esto. La idea es desmistificar un poco las creencias que existen, que va por un lado estética y que por el otro lado van los cuidados de la salud. Entonces, como los cuidados de la salud, una vez que una vez que sufren una determinada patología, una determinada lesión, y siempre se ve como la estética como algo más superficial y no Superficial. destinado al cuidado de la salud. Y Bien. mira,
Yo ahí, espera que te corto Sí. un toque, siempre hablo yo arriba. Yo ahí te doy dos ejemplos de dos campos de acción en los que trabajamos los kinesiólogos que hacemos dermatofuncional. Em, el paciente que, como les decía recién, logramos que entienda que tiene que protegerse y cuidarse del sol y demás, y no llega a las lesiones, a la elastosis, a las manchas y todo lo demás, que llega a un inesteticismo y a una piel desvitalizada y demás, que por ahí uno no lo puede tomar tan grave como decir, bueno, llegó a tener una queratosis actínica, llegó a una lesión más profunda, llegó a algún tipo de cáncer de piel, pero tiene una elastosis importante. Ahí tenés por un lado el paciente con una lesión de piel, ¿sí? Pero por otro lado, otro campo de acción del kinesiólogo que hace dermatofuncional y que tiene que ver por ahí con la parte circulatoria, y es el educar y prevenir en el paciente el no llegar a la tensión cuando empieza a tener problemas circulatorios, pesadez, sensación de calambres y demás, y lo deja pasar, y todo esto desemboca en una insuficiencia venosa crónica con úlceras, con un tratamiento tedioso, largo, con cirugías y todo lo demás. Y eso también nos compete a nosotros y está ligado, y por ahí uno lo ve más ligado a la salud que lo que tiene que ver con piel, ¿sí? Y en realidad yo te hablé de úlceras también en el medio, ¿sí? Em, el campo de acción de la kinesiología dermatofuncional es bastante amplio. De hecho, muchas veces trabajamos con derivación de nuestros propios colegas con complicaciones de traumatismos o de cirugías traumatológicas, de cirugías odontológicas, de cirugías o de algún tipo de patologías que no tienen nada que ver en realidad con lo estético o lo dermatofuncional, pero como complicación tenemos una lesión en piel, tenemos una herida, tenemos una equimosis, tenemos una hiperpigmentación postinflamatoria, tenemos un montón de cosas que están dentro de nuestro campo de acción, y que intervenimos y trabajamos para llevar, para devolver a la salud completa a ese paciente. Sí, por eso ¿Sí? era que iba apuntado a eso, porque lo que nosotros queríamos mostrar es que es muy amplio la gama de acciones que pueden llegar a tener y a intervenciones las que pueden intervenir ustedes, porque la verdad que es muy amplio y muchas veces, pues, como te dije anteriormente, se focalizan en que no, se dedican solamente a esto y no, no es así, es muy amplio. He tratado con gente que también ha trabajado postquirúrgicos, cirugías estéticas, alteraciones del sistema venoso, linfedema, diferente cantidad de cosas y por ahí solamente se enfocan en que existen nada más los cuidados para tratar lo que es fotoenvejecimiento o otras cosas. Trabajamos mucho con la prevención también, porque, por ejemplo, si trabajas con pacientes oncológicos y sabes que en la cirugía hubo una resección ganglionar, su sistema linfático fue alterado, fue dañado, ahí vas a tener que educar a ese paciente en la prevención de infecciones, de cuidarse la piel para que no desencadene en una erisipela, que no desencadene en úlceras linfáticas, que no aparezca un linfedema que tal vez quede latente. Y sí, o sea, hay un montón de puntos en los que nosotros podemos intervenir como salud general y no puramente estético. Y tal cual. Muchas personas, hasta profesionales, pares, me hacen esa pregunta, por eso te preguntaba que de dónde te había nacido. Yo siempre contesto esto, ¿no? La piel es un órgano. Así como es la parte muscular, la parte pulmonar, o sea, nosotros también somos parte de un todo del organismo. Y es uno de los órganos más grandes del cuerpo y es la primera barrera. Y acá hay algo que es muy interesante, que si lo vemos por el lado de estética, te doy un ejemplo que me pasa mucho en el consultorio, recibo mucho acné de varón.
Y vos decís, ¿qué relación si lo llevamos a la salud? Y ahí te hablo de la salud emocional y psíquica del paciente. Yo tengo un montón de pacientes, sobre todo varones, con acné entre los 18 y los 21 años, que se me han sentado enfrente y yo les pregunto, ¿y cuál es el motivo? Más allá de que les estoy viendo la cara con un brote, con un acné muy activo, no quiero salir de mi casa, me da vergüenza ir a la universidad, me duele cuando saludo a alguien. Y eso también es salud. Cuidar la emoción, la parte psicológica del paciente y que nosotros podamos tener las herramientas para poder ayudarle, también hablamos de salud. No solamente de la salud física y la recuperación de esa piel, porque claramente algo está sucediendo que nos está mostrando ese acné, pero hay muchos casos y ni hablarte de pacientes que llegan a someterse a una cirugía estética. Hay muchos casos que tienen connoción con la parte emocional y psicológica. Y que nosotros podamos aportar también desde ese lado me parece muy nutritivo. Y también está toda la parte reparadora, como decía Gaby, que te voy a dar un ejemplo. Una cirugía de cruzados anteriores. Cuando es una cirugía convencional, lo primero que atraviesa, ¿qué es? La piel. Va a haber una cicatriz. ¿Y quién más que nosotras o esta área conoce las características, las necesidades de cada capa de la piel? Trabajamos en complemento con otros colegas yo trabajo la cicatriz para que no se adhiera y mi colega trabaja la parte de movilidad, articulación, trabajamos el edema, o sea, todo atraviesa la piel o todo está relacionado con la piel. Entonces, realmente estamos muy ligados a la parte de salud o casos, por ejemplo, de oncoplastías donde les colocaron a los pacientes un expansor. Ustedes saben más o menos el proceso es un expansor, eso tiene una cicatriz que atraviesa y ese paciente pasa directamente generalmente a quimio y rayos. Los rayos matan el tejido de la piel. Entonces también entramos ahí en prevención, cómo cuidar la piel a ese paciente, lo que más allá de la parte vascular que decía recién Gaby, que eso es muy importante y quedan lesionados para toda la vida, entonces hay que educar al paciente cómo tiene que trabajar ese miembro, que no tiene que exponer, que no se le tiene que lastimar, pero también donde actúan los rayos, posteriormente, cuando termine la sesión de rayos, va a entrar a una cirugía para un implante definitivo. Imagínense ese oscuro, deshidratado, quemado, entonces también aportamos desde ese lado, ¿sí? Entonces, la verdad que es un área que está muy ligada tanto de la parte estética como la parte reparadora con la salud. La Bien, verdad que es muy interesante todo lo que podemos hacer también trabajando en equipo, entre los que nos dedicamos, por ejemplo, a traumato, como decías, a oncología, fisioterapia oncológica, y también el amplio abanico de cosas en las que ustedes intervienen como kinesiólogos dermatofuncionales. Bien, chicas, y queríamos que nos contaran sobre el Diplomado Internacional en Kinesiología Dermatofuncional y Estética. Cuéntenos a quién va destinado, dónde se puede obtener información de las inscripciones, cuál va a ser la modalidad. Todo tuyo. La verdad que creo que estamos muy contentas. Es un proyecto que tiene un tiempo, ¿sí? Por lo menos año y medio, dos, y diría un poquito más. Es un proyecto que se ha dado como en el momento perfecto. Es un programa muy amplio y es un programa que está totalmente pensado para dos tipos de profesionales. Para aquel profesional que está saliendo de la universidad y que quiere capacitarse en el área dermatofuncional. ¿Por qué? Porque vamos a ver todas las áreas. Todas las áreas que están relacionadas con dermato y estética están dentro de este programa. Y también para aquel, también está pensado, que es lo que más me emociona, ¿no? Por cada docente está estudiado, pensado para este proyecto porque también se pensó desde el lado de, nosotros atravesamos una pandemia, la situación económica de la Argentina, creo que antes de la pandemia viajábamos mucho y nos capacitábamos fuera del país y después hubo un momento que no se pudo hacer más. Entonces,
está pensado para aquellos que ya venimos transitando un tiempo en el área y queremos otra cosa distinta, pero no podemos viajar. Entonces lo traemos y lo traemos en 7 módulos en un programa muy intensivo. Eso sí, también el programa habla de cierta exigencia que también creo que se ha perdido un poco esto de la exigencia en las formaciones. Es un programa que está abierto es federal, o sea que en cualquier parte de las provincias que vive el profesional puede tomarlo y está pensado para hacer una parte presencial, pero son dos instancias, entonces también está pensado como para eh, la parte económica que no se haga tan pesada, ¿sí? No sé, Gaby, no quiero decir todo, creo que ¿Me también podrían brindar información acerca de cómo se pueden inscribir Ah, y dónde se va a realizar? Bien. En la página de la Asociación Argentina de Kinesiología, que es info@gmail.com, o si no en la web, ahí se pueden inscribir para pedir la solicitud de inscripción, ¿sí? En la modalidad. Coméntenos un poquito. presenciales para la parte práctica, el resto es virtual sincrónico. Tenemos encuentros semanales, en algunos momentos que caen algunos feriados para que no se pierda demasiado tiempo y demás. Hacemos 2 encuentros en la misma semana, pero son encuentros de algunas horas que son virtuales sincrónicas y después estos 2 encuentros presenciales para la práctica. Y siempre recuerden, Bueno, Mega, cuida tu salud.